escáner de rayos X, la radioterapia que reciben las personas con cáncer y los microchips de nuestros móviles tienen una tecnología en común: los aceleradores de partículas. Estos dispositivos capaces de generar, acelerar y confinar haces de partículas con carga eléctrica nos han permitido responder preguntas sobre la materia, la energía y las fuerzas fundamentales que rigen el cosmos. Además de contribuir al avance de la ciencia básica, se han convertido en herramientas indispensables en nuestra sociedad. La atención médica avanzada, la fabricación de componentes a escala nanométrica, la seguridad en aduanas y aeropuertos o el tratamiento de aguas residuales son algunas de las muchas aplicaciones de unas proezas tecnológicas tan complejas como versátiles. ¿Cómo funciona un acelerador de partículas? ¿Qué impacto ha tenido en nuestra sociedad? ¿Y qué nos pueden ofrecer estas máquinas cada vez más sofisticadas, precisas y potentes en un futuro muy próximo? Soy Carmen Guerrero y esto es Ciencia para Leer. Ciencia, 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 Ciencia para Leer, un podcast con las voces del CSIC. Las voces del CSIC de hoy son expertas en física y en ingeniería. Están con nosotras Núria Fuster y Daniel Esperante. Ambos son investigadores del Instituto de Física Corpuscular, un centro mixto del CSIC y de la Universidad de Valencia. Núria y Daniel han trabajado en diversos aceleradores de partículas, entre ellos el acelerador más potente del mundo, el Gran Colisionador de Hadrones, más conocido como el LHC. Están implicados en colaboraciones internacionales de futuros colisionadores y son autores del libro Aceleradores de partículas, del laboratorio a la sociedad, de la editorial CSIC y Catarata. Núria, Daniel, bienvenidos a Ciencia para Leer. Muchas gracias. Hola, bienvenidos, gracias. Ya el título del libro nos da pistas para pensar que los aceleradores de partículas no están alejados de nuestra vida. De hecho, comenzáis el texto compartiendo un secreto especialmente dirigido a la generación X, es decir, a personas que rondan los 50 años. Y es que es muy probable que de pequeñas tuvieran un acelerador en sus hogares. Y a ver, yo tengo 47. Quiero que me digáis cómo que en casa de mis padres había un acelerador de partículas. Sí, yo tengo 48. Ah, bueno, entonces estamos en las mismas. Y también me veo afectado. Los televisores estos que tenían tan profundos, que tenían este culo para hacia atrás tan grande, pues realmente tienen un CRT, que es un tubo de rayos catódicos, que aceleran partículas, aceleran unas de electrones que mediante unos campos eléctricos y magnéticos se podían dirigir hacia la pantalla de la televisión para generar las imágenes. Entonces yo creo que casi todos hemos convivido con ellos, aunque no lo sepamos. Mira, pues aclarado el secreto, ahora ¿por qué no nos explicáis qué es y cómo funciona un acelerador de partículas? Son máquinas que se encargan de acelerar partículas cargadas, y al final son capaces de generar chorros de partículas que de alguna manera somos capaces de manejar, y darles una utilidad. Claro, el objetivo fundamental suele ser darles energía. ¿Y la diferencia entre ciclotrón y LINAC cuál es? Bueno, un ciclotrón, las partículas siguen una órbita, una trayectoria circular, mientras que en el LINAC la trayectoria que siguen estas partículas es lineal. Uno tiene que ir concatenando estructuras aceleradoras, tecnologías que te aceleran una tras otra. La energía es básica en un acelerador y para contar su papel, como dices, en esta tecnología, comparáis la energía de un tren de alta velocidad con un yogur de fresa y un protón del acelerador LHC. Me vuelve a explotar la cabeza. ¿Me lo explicáis, Núria? La energía es la capacidad que tienen los objetos, los cuerpos, para producir un cambio, movimiento, calentar, iluminar, y la energía la medimos en julios. Pues el tren de alta velocidad en julios tiene una energía de unos cientos de millones de julios. El yogur, que nosotros nos lo tomamos y nos va a dar energía para que nuestro organismo funcione, pues tiene en torno a 500.000 de julios. Y en cambio el protón del LHC, que es el acelerador más grande y más potente que existe, pues lo aceleramos a una energía aparentemente muy alta, pero que en julio se equivale a una millonésima parte de julio. O sea que en valores absolutos parece que la energía que alcanzamos en el mayor acelerador de partículas que tenemos es baja. Pero si ahora cogemos estos sistemas y dividimos estos valores entre su volumen, pues la relación se invierte completamente y ya no es el tren de alta velocidad el que más densidad de energía tiene,
o el yogur, sino es el protón del LHC. Wow. Y este es realmente el factor que diferencia a los aceleradores de otras tecnologías. O sea que al final, que sean tan importantes y tan interesantes para la comunidad científica es por esto que acabas de explicar. Pues esto es una de las claves, porque al conseguir estas densidades tan altas conseguimos recrear condiciones como las que habían en el Big Bang por un instante de tiempo muy, muy breve y en un espacio muy pequeño, y con esto conseguimos generar partículas nuevas. Se utiliza en física de partículas, en física nuclear podemos estudiar la estructura interna de la materia con estos haces de partículas. Se puede también depositar energía de forma muy precisa fuera o dentro de un cuerpo. Utilizamos estos haces también para hacer microscopía de ultra alta precisión, podemos ver el interior de la materia, estudiarla, así como generar también entornos de radiación para testear tecnologías, componentes bajo estos haces. Viaje al centro de un acelerador de partículas. Para conocer mejor estas máquinas, me gustaría que nos guiéis por los entresijos de un acelerador. Y vamos a empezar por el comienzo. ¿Qué componentes básicos tiene un acelerador, Daniel? Los elementos que suelen tener en común todos son que siempre tiene que haber una fuente de partículas, ¿vale? Tiene que haber una forma de transportar esas partículas, que suele ser normalmente a través de tubos de vacío. Y tiene que haber unos mecanismos para acelerarlas, que suelen ser campos eléctricos, y otros para guiarlas hacia donde nosotros queramos y para poder concentrar esos haces para obtener esas densidades de energía que deseamos. Y eso se hace con campos magnéticos. ¿Y por qué los aceleradores, al menos los más potentes destinados a la investigación, se instalan bajo tierra o en búnkeres de hormigón, Daniel? Bueno, eso está relacionado con que estamos manejando haces de partículas, y esas partículas, al ser aceleradas, pueden generar radiación. Entonces, la mejor forma y, digamos, más económica de proteger, el acelerador de lo que hay en el exterior, o lo que hay en el exterior del acelerador, suele ser encerrarlos en búnkeres de hormigón. Claro, poner hormigón cuesta dinero y llega un momento que es más fácil hacer un túnel bajo tierra que poner hormigón. Y sobre todo porque, por ejemplo, en casos como el HC, 27 kilómetros sobre la superficie tal vez implicaría expropiar bastantes terrenos. ¿Cuántas canteras dejaríamos expoliadas, no? Pues sí, También. Entonces, es un tema que tiene que ver con las emisiones radiactivas que puede generar un acelerador. Uh-huh. Y los colisionadores, también habéis dicho ya de alguna forma que están formados por componentes ultrasensibles y cualquier cosa puede impedir el funcionamiento correcto de la máquina. Contáis una anécdota muy curiosa que me gustaría que compartierais. ¿Qué ocurrió en el LHC instalado cerca de Ginebra, como decíais, en 2015? Bueno, pues en el 2015 lo que pasó es que empezaron a observar pérdidas del haz. Y al final concluyeron que había un obstáculo que impedía el paso del haz. Y bueno, tuvieron suerte de que, digamos, la cámara de vacío por la que circula el haz era suficientemente grande y también los imanes, los correctores que hay cercanos eran suficientemente potentes como para diseñar una nueva trayectoria del haz que pudiera esquivar este obstáculo. Y así se ha seguido operando hasta el 2018, que entonces cuando ya se paró la operación para hacer una parada técnica larga, encontraron que se había quedado enrollado un pequeño plástico en los orificios de lo que es la cámara de vacío. Y esto era lo que estaba impidiendo el paso de los protones. O sea que una hebra de plástico volvió loca a la comunidad científica del LHC. De unos centímetros, sí, sí. Revolución en medicina. Según la Agencia Internacional de Energía Atómica, hay más de 30.000 aceleradores en uso en todo el mundo y de estos, más del 97% se utilizan con fines comerciales. Y entre ese grupo se encuentran las aplicaciones médicas que suponen en torno a 14.500, si las cuentas no me salen mal, aceleradores dedicados exclusivamente a la medicina en todo el mundo. ¿Cómo y para qué se usan en este ámbito los aceleradores? Y en medicina se utilizan sobre todo con dos propósitos. Uno es el tratamiento de tumores cancerígenos y después también está el de hacer diagnósticos por imagen. Lo que hacen básicamente es destruir el
el tumor mediante haces de partículas, ¿es así? Así es, los haces de partículas generan radiación. La radiación sabemos que en principio es mala para los tejidos humanos, ¿no? La idea que es utilizar la radiación para dañar los tejidos malos, en este caso el cáncer. La terapia con haces de hadrones es quizás una de las más prometedoras, y ya que los hadrones presentan un mejor comportamiento contra las células tumorales, pueden focalizar su acción de destrucción de estas, preservando lo que es el tejido sano alrededor del tumor. Dentro de la terapia hadrónica, protones o iones, partículas más pesadas, cuanto más pesadas, este efecto es incluso mayor, pero además los iones respecto a los protones tienen la propiedad de que tienen una mayor eficiencia radiobiológica, con lo cual destruyen más que los protones en un factor entre 3 y 5 superior. Además, el sistema inmunológico tiene una mejor respuesta con estas partículas más pesadas. Escuchábamos a Juan Fuster, científico del Instituto de Física Corpuscular y delegado del CSIC en la Comunidad Valenciana actualmente, y él explicaba una nueva terapia contra el cáncer, porque creo que hay muchas expectativas puestas en la hadronterapia, que creo que es como se llama. ¿Por qué, Nuria? La hadronterapia, que hace uso de protones y iones de carbono principalmente, pues tiene ventajas con respecto a los rayos X, y se debe a cómo estas partículas depositan su energía cuando atraviesan el cuerpo. Depositan casi toda su energía al final del recorrido, a diferencia de los rayos X, que depositan su energía de forma más o menos constante a lo largo de su recorrido. Entonces nos permiten localizar de forma mucho más precisa la deposición de esa energía, dosis, en el tumor y no en los tejidos sanos. Además, como también comenta Juan, pues los iones de carbono son mucho más eficientes desde el punto de vista radiobiológico, y esto pues nos llevaría a tener que tratar a los pacientes pues con menos radiación. Y bueno, pues en los últimos años se está poniendo un esfuerzo, y hay una investigación a nivel mundial para intentar desarrollar tecnología para este tipo de aceleradores. En vuestro centro, de hecho, de investigación en el IFIC tenéis en marcha un proyecto para construir un inyector de iones. ¿Qué es y para qué se utilizará? Imagino que está relacionado con todo esto que nos explicabas. Este inyector es un acelerador que será de iones de carbono, iones de helio y también protones. De hecho, ya tiene nombre, se llama ALMA, acelerador. Y acelerará estas partículas hasta 10 megaelectronvoltios por nucleón. Una línea experimental será para investigación en radiobiología, para el avance de nuevas terapias contra el cáncer, y la otra línea experimental pues estará abierta a otros campos de investigación, incluso aplicaciones industriales. Entonces, bueno, estamos desarrollando esa tecnología más compacta y más eficiente para lo que podría luego en un futuro ser un acelerador completo para estos tratamientos. Sin duda esperanzador. Bueno, pues vamos a mirar ahora a los orígenes de estas herramientas tan delicadas. Una historia acelerada. Daniel, Nuria, ¿cuándo y quién construyó el primer acelerador? Esto es una pregunta controvertida. Anda, vamos a ello. Sí, a ver, normalmente solemos asignar la construcción del primer acelerador a Ernest Lawrence por el ciclotrón, ¿vale? Allá por el 1930, 1931, no sé. Claro, porque al mismo tiempo, en esa década, que fue la eclosión de los aceleradores de partículas, también se desarrolló en paralelo lo que es el primer acelerador electrostático de Cockcroft-Bolton. Y fue más o menos en las mismas fechas. A su vez, también se desarrollaron los primeros LINACs, por lo menos conceptualmente, y ya con primeras pruebas, pero yo diría que tal vez el ciclotrón podía ser... Le vamos a dar el primer puesto, porque además fueron los primeros que se llaman un premio Nobel relacionado justamente con el desarrollo tecnológico de aceleradores. Bueno, y volvemos entonces a ese punto que señalaba histórico Daniel, de 1930 y pocos. A partir de ahí, ¿cómo evolucionó el desarrollo de esta tecnología en el siglo XX? Y bueno, imagino que hubo colisionadores que también fueron decisivos, ¿no? Y que fueron avanzando en el conocimiento y el desarrollo. A estos desarrollos le siguieron otras tecnologías, a destacar las cavidades de radiofrecuencia, que son cajas metálicas que utilizamos para acelerar las partículas, y esto
se desarrolló esta tecnología consiguiendo estructuras mucho más compactas. Y esto fue gracias en parte a los desarrollos que hubo tras la Segunda Guerra Mundial por el desarrollo de los radares, que impulsaron el desarrollo de las fuentes de radiofrecuencia, que al final son las fuentes que alimentan estas cavidades aceleradoras. También surgieron los sincrotrones, que son otro tipo de aceleradores, y entonces ha permitido conseguir energías mayores. Y ya en el siglo XXI se puso en marcha el LHC. Y las cifras de esta proeza de la tecnología siguen siendo impactantes y continúan rompiendo récords de energía y rendimiento. Esto de los datos espectaculares nos gusta mucho en divulgación, así que no me resisto a repasarlos con vosotros. ¿Qué nos podéis contar de este prodigio que conocéis además muy bien los dos porque habéis trabajado allí? El HC, ante todo, es el acelerador, en este caso de tipo colisionador, que más energía en el punto de colisión tiene, ¿vale? No sé si actualmente estaba en torno a los 14 teraelectronvoltios, ¿no? Claro, a lo mejor más espectaculares son las cifras que salen de los experimentos que están ahí, en cuanto a cantidades de datos que toman los científicos que hacen los experimentos, que están intentando indagar en los orígenes del universo. Bueno, equivaldrían a miles, yo no sé si eran miles o kilómetros de altura de discos duros apilados unos encima de los otros. Kilómetros de altura de discos duros, de datos que genera el acelerador. De hecho, han tenido que desarrollar tecnologías específicas para poder procesar todos estos datos. A mí me gustaría añadir, por ejemplo, también que es el lugar más frío del planeta, porque necesita estar refrigerado a menos 271 grados. Bueno, pues llegamos a julio de 2012, donde desde el CERN se anunció un descubrimiento que marcó un hito en la física de partículas. El pasado 4 de julio, los científicos del Centro Europeo de Física de Partículas de Ginebra entraban en la historia de la ciencia. Anunciaban la existencia de una partícula nueva tipo bosón. Uno de los autores de la teoría, el científico británico Peter Higgs, de 83 años, vivía emocionado el gran momento. Para mí, no es más que la confirmación de algo que hice hace 48 años, y siempre es muy satisfactorio que demuestren que tenías razón. ¿Y qué supuso para la comunidad científica, más allá de la emoción, ¿no?, de ese eureka, con letras mayúsculas? Yo, la verdad es que ahora, escuchando el fragmento se me ha puesto la piel de gallina. Lo que se ha conseguido es grande desde el punto de vista de... Se ha conseguido hacer semejante máquina compleja y se ha conseguido corroborar una teoría en la que se predecía la existencia de esta partícula. O sea, la verdad es que claramente ha sido el descubrimiento más importante en el HC. Y para cerrar esta parte de repaso histórico, en el libro hacéis una relación de los premios Nobel relacionados directamente con esta tecnología y de los descubrimientos que no hubieran sido posibles sin los aceleradores. ¿Qué premios Nobel destacaríais o qué descubrimientos, Nuria? Los dos relacionados directamente con la tecnología de aceleradores que dieron origen a esta tecnología. Ese es el de Lorentz, por su desarrollo en el ciclotrón, y el de Cockcroft-Walton por el desarrollo del acelerador electrostático. Pero me gustaría también destacar que tenemos muchos premios Nobel que han resultado gracias a los aceleradores de partículas en física fundamental, pero también en otras áreas, como en química e incluso en medicina. Entonces, bueno, es un claro ejemplo de que los aceleradores de partículas, aunque originalmente se desarrollaron por ese interés de entender mejor la estructura interna de la materia, los constituyentes, también pues luego otras disciplinas se han beneficiado altamente de esta tecnología. Aquí los haces de partículas generados por colisionadores también ocupan un lugar fundamental porque explicáis en el libro que hay un montón de aplicaciones. ¿Qué nos podríais contar de las aplicaciones en industria? Todos los microchips que están en nuestros móviles, en ordenadores, cualquier dispositivo electrónico, para poder construirlo se necesitan aceleradores de partículas. Y eso es una de las aplicaciones fundamentales. Hay más. Por ejemplo, para crear nanoestructuras, con esto de la nanotecnología que está tan de moda, esterilizar equipamientos, para hacer escaneo, los escáneres que vemos en los aeropuertos de rayos X, o incluso para los cargamentos de camiones, incluso barcos. Cada vez van surgiendo más y hay más.
los colisionadores del futuro. Y si miramos a nuestro país, a nuestra comunidad científica, ¿en qué situación se encuentra el desarrollo de estas tecnologías? ¿Qué instalaciones destacan? Porque ahí también parece que hay potencial, ¿no? Tenemos grandes instalaciones en España. A destacar ALBA, en Barcelona, que es una fuente de radiación sincrotrón, y también además estamos involucrados en grandes proyectos que se van a realizar en España, como es el caso de IFMIF Dones, que es un acelerador que se va a utilizar para probar nuevos materiales para lo que pueda ser una instalación de fusión de energía. Vamos a dar paso ahora a las secciones habituales. ¿Cómo he llegado hasta aquí? Nuria, Daniel, ahora nos gustaría conocer un poco vuestra biografía. ¿Cómo aterrizasteis en el mundo de la investigación y en concreto en este que nos ocupa, de los aceleradores? ¿Quién empieza? Yo es que de pequeño quería ser inventor, ¿no? Bueno, pues clarísimo, lo tenías entonces. Yo quería ser inventor y de hecho, claro, sí acerté estudiando ingeniería. Y a partir de los estudios de ingeniería me metí en un grupo de investigación, inicialmente en el campo de la física de partículas, en los detectores que estaban instalados en el CERN, en el experimento del HCB, y después ya me pasé, le encontré algo ahí al tema de los aceleradores que como que me gustaba más, vamos a decir, la maquinaria pesada. Me gustaba la complejidad de las máquinas y me pasé a los aceleradores y ahí sigo y ahí es que estoy feliz, contento y me encanta. Qué bien, qué bueno, hacer lo que te gusta. Nuria, ¿y tú? Decidí estudiar física y en cuarto o quinto de carrera tuve la oportunidad de participar en escuelas de verano en dos grandes laboratorios con aceleradores de partículas, en DESI en Alemania y en el CERN en Suiza. Y ese fue mi primer contacto con la física y tecnología de aceleradores, pero la verdad es que me enganchó. Después de eso, pues continué con el doctorado en física y tecnología de aceleradores, hice un postdoc en el CERN y nada, fluyendo. La contraportada. Y como epílogo de esta charla os invito a hacer una contraportada sonora de vuestro libro. ¿Quién me la regala? Venga, allá voy. Bueno, nuestro principal objetivo con este libro ha sido introducir a los lectores y lectoras en el mundo de los aceleradores de partículas y mostrarles el impacto que han tenido en la generación de conocimiento y también en la búsqueda de soluciones a problemas sociales. Lo hemos hecho desde un punto de vista histórico y hemos intentado también dar unas pinceladas sobre cuáles son los fundamentos físicos y tecnológicos tras su funcionamiento. Y bueno, hemos acabado mostrando todas las aplicaciones, así como dar también una idea de cómo está España en este ámbito. Nuria Fuster y Daniel Esperante, investigadores en el Instituto de Física Corpuscular. Ha sido un placer aprender sobre una tecnología que ha facilitado tantos descubrimientos y aplicaciones y lo que le queda. Muchísima suerte con vuestro trabajo y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias. Hasta aquí llega este capítulo de Ciencia para Leer. En la producción y en el montaje han estado Erika Delgado y Yaiza González, en las locuciones Carlos Marrero y delante del micro Carmen Guerrero. Muchas gracias por estar al otro lado y hasta la próxima lectura. No olvides que este libro y el resto de la colección ¿Qué sabemos de? Se puede encontrar en la librería científica del CSIC o en cualquier librería de tu ciudad. Además, todos los títulos están disponibles en formato papel o en versión electrónica en la página web editorial.csic.es.